Saludos, esta es la primera parte de una serie de videos en la cual vamos a discutir sobre la realidad de enseñar en el aula o en el salón de clases. Mi nombre es Samuel Eduardo Daza Muñoz y voy a ser el primero en presentar la información. En este caso vamos a discutir sobre las dificultades en la implementación de planes de enseñanza que se pueden presentar a lo largo de las clases. Evidentemente, este video no tiene la intención de presentar información absoluta, sino que presenta posibles dificultades que puede haber durante el desarrollo de las clases. Sin más dilación, vamos a comenzar. Evidentemente, a la hora de enseñar se tienen varias limitaciones con respecto al grupo, el medio e incluso nuestras propias capacidades. Aquí vamos a ignorar un poco aspectos culturales y también vamos a ignorar el hecho que el profesor o el docente debe tener conocimientos claros y dominio sobre los contenidos que maneja. Esos aspectos se dan por hechos y o se obvian en el caso de los aspectos culturales. Así que en esta ocasión lo que vamos a trabajar son con elementos tales como conocimientos previos de parte de los estudiantes. En este caso, si ellos conocen temas necesarios, como es el caso en la matemática, el saber multiplicar requiere saber sumar previamente, como un ejemplo. Otro de los elementos corresponde a las capacidades motrices. Esto está relacionado, por supuesto, con las materias que tienen como estudiantes a niños menores de 4 o 5 años durante el preescolar o los primeros años de educación primaria. Ahora, con respecto a las capacidades cognitivas, aquí este es un concepto que se tiene que agarrar con pinzas, puesto que las capacidades cognitivas no pueden ser observadas directamente como las capacidades motrices. Es evidente que a un niño de 4 años no se le debe entregar una tijera para que corte figuras complejas, como puede ser una estrella. En cambio, cuando nosotros nos manejamos con las capacidades cognitivas, lo único que podemos tener es un indicio o una simple idea de cuáles serían las capacidades de los estudiantes según su edad y su etapa del desarrollo. Así, por ejemplo, no se le puede pedir a un niño de 3 años realizar un análisis o una inferencia con respecto a una información estadística, sino que éste debe obligatoriamente reconocer ciertos patrones o, en su defecto, clasificar los contenidos. Este es un ejemplo llevado al extremo, sino que sirve como una ilustración de cómo es que se llega a desenvolver un estudiante bajo un contexto determinado. Otro de los elementos sería la familiaridad con la tecnología involucrada. En el caso que se esté utilizando materiales o se esté utilizando algún tipo de herramienta informática, es necesario que el estudiante tenga algún tipo de familiaridad. Si desconoce la tecnología que está manejando, es posible que sea contraproducente llegar a manejar esas mismas estrategias o esas mismas herramientas, puesto que se tiene que enseñar cómo es que se maneja la misma, y eso por supuesto conlleva tiempo y un esfuerzo extra de parte de los estudiantes. Por supuesto, también es necesario tener en cuenta la complejidad de los contenidos. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con la desviación estándar, es posible que ciertas estrategias no sean del todo útiles cuando vamos a explicar ese contenido, como puede ser el uso de materiales didácticos que sean posibles de manipular, al menos con las manos o con otro tipo de herramientas como puede ser tijeras. Además, ahora también hay que tener en cuenta los recursos disponibles por el estudiante. Lo que nosotros estamos haciendo está al alcance del estudiante. Necesita, por ejemplo, en el caso de las herramientas informáticas, algún tipo de equipo especializado como puede ser una laptop, un computador, o ya dentro de la propia institución está el equipo necesario que se tiene que utilizar para llegar a explicar estos contenidos. Son cuestiones que se tienen que también considerar. Y por supuesto, la disposición del tiempo. Si de pronto llegar a aplicar una estrategia requiere que el estudiante le dedique al menos unas 5 horas, ya sea en la investigación, obtención de datos y su correspondiente análisis, ¿se tiene el tiempo disponible para eso?
Son aspectos que se tienen que considerar a la hora de trabajar con todos estos contenidos y es lo que vamos a desarrollar a continuación. Cada plan de enseñanza hace uso de diferentes estrategias que facilitan la labor del docente. En este caso se analizará cada una de ellas, al menos las presentadas en foros anteriores, teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas, para poder presentar las posibles dificultades que pueden haber durante el desarrollo de las clases. Entonces, en este caso vamos a trabajar con la exposición de los contenidos, la clásica clase magistral, el uso de materiales didácticos que por supuesto involucran diferentes materiales, herramientas como pueden ser informáticas o materiales manipulables como papel y tijera, y la realización de proyectos. Iniciemos con la exposición de los contenidos. Esta estrategia es sin duda alguna una de las más usadas dentro del salón de clases. Sin embargo, esto no es que la hace la mejor. Es una técnica de enseñanza que tiene diferentes limitaciones. Iniciando por el principio, el estudiante necesita tener una base conceptual considerablemente sólida. Si tú explicas o expones los contenidos, es necesario que el estudiante domine contenidos previos a lo que estás exponiendo para que pueda llegar a entender lo que se está presentando. Además, esto se complementa con el hecho que es necesaria la realización de apuntes para evitar el olvido de la información. ¿A qué nos referimos con esto? Como se está presentando o se está exponiendo esos contenidos y no involucra una participación directa de parte del estudiante, el aprendizaje es un poco más complicado de llegar a darse y es necesario realizar apuntes para llegar a mantener esa información fresca cuando se tenga que evaluar. Siguiente a esto, y que ya se había mencionado, es que esta estrategia de enseñanza no requiere la participación del estudiante. ¿Puede haber participación de parte del estudiante? Claro que sí. El profesor o el docente puede llegar a hacer las preguntas necesarias al estudiante y eso puede llegar a enriquecer la clase. Sin embargo, no es necesario y eso es algo que tener en consideración y que se complementa con lo siguiente, y es que con ciertos contenidos, debido a su complejidad, depende de la realización de preguntas de parte del estudiante para responder las dudas o aclarar las dudas. ¿A qué nos referimos con esto? El estudiante como tal o el docente como tal no es precisamente un adivino y requiere que el estudiante pregunte y tenga las dudas que tenga que realizar. Y como no es que se inmiscuye directamente con esos contenidos, sino que simplemente se le expone, este tipo de preguntas no es que se realicen todo el tiempo. Así, es muy usual que los estudiantes queden con dudas a lo largo de la exposición de los contenidos. Entonces, con todo lo anteriormente dicho, ¿por qué es tan usada? Y es muy sencillo, la exposición de contenidos, además de ser la forma más fácil de hacer llegar información al estudiante, que no que éste aprenda, es de las más prácticas en ese sentido. Entonces, no requiere de tanto tiempo de parte del docente y de parte de los estudiantes y es fácil de llegar a aplicar. No de forma adecuada según las exigencias del estudiante, pero que se puede aplicar igualmente para cumplir con los contenidos que se deben enseñar durante el transcurso del año escolar. Entonces vamos a continuar con otras estrategias. Ahora vamos a atenernos al uso de materiales didácticos. Esta estrategia engloba el uso de varias tecnologías, sean o no objetos de aprendizaje, es decir, estén diseñadas para la enseñanza o no estén diseñadas para ello. Estos mismos pueden gozar de diferentes formatos, sea informal o material. Sus limitaciones entonces pueden ser requerir que el estudiante posea capacidades motrices y cognitivas adecuadas. Por ejemplo, nuevamente yendo con el ejemplo de la tijera, no se le puede dar una tijera a un niño de 3 años para cortar estrellas, o en el caso de las capacidades cognitivas, no se puede llegar a establecer relaciones a partir de conceptos muy complejos, como puede ser nuevamente
la desviación estándar y relacionarla con la diferencia en las altitudes de un material, por cualesquiera, por colocar un ejemplo. Entonces, además, esto provoca que si los estudiantes no están familiarizados con la tecnología involucrada, el uso de tales materiales puede resultar contraproducente. Por ejemplo, si tú estás trabajando con niños de 6 años, mostrarle Excel puede resultar algo bastante complejo y tienes que enseñarle a usar Excel para primeramente realizar operaciones súper sencillas como puede ser de suma, lo cual ya de por sí es complicado. Entonces es posible que el uso de materiales no sea precisamente lo más adecuado en estos contextos. Además, con ciertos contenidos, por su complejidad, no son compatibles con el uso de ciertos materiales. Nuevamente, los ejemplos anteriores pueden llegar a explicar este punto perfectamente. Y en el caso de los formatos informáticos requiere de un equipo especializado. Si los estudiantes no tienen acceso a computadoras, pues poco o nada se va a hacer utilizando materiales didácticos como informáticos para llegar a explicar un contenido en concreto. Pero, a pesar de todo lo presentado, una de las mayores ventajas que tiene esta estrategia es que ya de lleno involucra al estudiante y puede llegar a ser bastante útil para la ilustración de ciertos fenómenos, lo cual siempre viene bien. Por último, vamos a trabajar con la realización de proyectos. Esta estrategia involucra por completo al estudiante. En este caso se hace uso de datos reales accesibles por el estudiante e incluso puede involucrar una investigación propia del mismo. Las limitaciones que tiene son las siguientes. Como se habla de la aplicación de conceptos estudiados, requiere del conocimiento de las bases de los mismos. Es decir, estamos hablando ya de lleno de aplicar conceptos estadísticos o de cualquier otro tipo de materia en una investigación o en algo real. Es ya aplicación y por ende es necesario que el estudiante conozca las bases para llegar a realizar tal aplicación. Además, requiere que el estudiante tenga acceso a los recursos que le permiten realizar el proyecto, siendo lo más importante el acceso de los datos. Si el estudiante no tiene la capacidad de acceder a la información necesaria, la realización de los proyectos no se va a poder dar. Entonces, esto ya involucra el uso de computadoras para llegar a realizar las investigaciones, el uso de la recolección de datos o la creación de materiales que puedan llegar a categorizar, y así seguimos. Y por último, es un compromiso de parte del estudiante y del docente, haciendo necesario disponer de un tiempo necesario para completar tal proyecto. En este sentido, esta estrategia de enseñanza es una de las que involucra más tiempo en realizar, porque no solamente tienes que explicarle al estudiante qué debe hacer y cómo puede llegar a hacerlo, ojo, cómo puede, es decir, sugerirle cómo es que puede llegar a involucrarse con este tipo de investigaciones. Sin embargo, y es aquí donde luce la realización de los proyectos, estamos hablando ya de la aplicación práctica de todo lo aprendido durante las clases. Y con esto, al llegar a aplicarlo, una de las estrategias de enseñanza más prácticas, puesto que el estudiante ya se familiariza con estos conceptos, haciéndolas de una de las mejores en este sentido. Sin embargo, tiene estos pequeños defectos y es que necesariamente se requiere de un compromiso grande de parte de estos estudiantes. Y ya con esto terminamos con este primer video. Aquí presentamos la bibliografía utilizada para la realización de estos contenidos y no me queda nada más que despedirme. Hasta pronto.